Bueno, pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, con nuestra serie que venimos dando los domingos, la serie Verdadera Adoración, con el tema número 13. Ya estamos en los últimos temas, mis hermanos, este y otro más, y terminamos con este tema de verdadera adoración y comenzaremos una nueva serie que estamos ya preparando. El tema número 13 que le titulé Impactando a otros con tu adoración. El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar es el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 28 al 30. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción. El tema que hoy vamos a estudiar, mis hermanos, es un tema muy impactante, ¿no? Un tema muy impactante que se utiliza mucho en los congresos de alabanza y adoración, normalmente. Pero este capítulo 16, mis hermanos, relata el encuentro de Pablo con Lidia, ¿verdad? Ese es el relato que se está contando ahí. Y Lidia era una comerciante exitosa, mis hermanos, y también relata el encuentro con una muchacha que era esclava, ¿verdad? Mujeres de extremos opuestos de la escala social y económica, si usted lo puede ver. También este capítulo 16 relata, mis hermanos, la conversión de un carcelero romano y los de su hogar también, y mostrando así la capacidad del evangelio para llegar a los corazones, ¿verdad?, de toda la gente, de todos los estilos y de capas sociales, ¿sí?, de toda la vida. Entonces, estos tres, mis hermanos, que reciben el ministerio de Pablo, Lidia, que era una mujer exitosa, la esclava y el carcelero romano representaban todos aquellos a quienes los judíos odiaban, mujeres, esclavos y gentiles, ¿sí? Y Pablo y Silas, mis hermanos, terminaron en prisión porque los seguía precisamente esta esclava, los estaba siguiendo, que era poseída por un espíritu. Y ella daba a ganar dinero a sus amos, a sus dueños, mediante la adivinación. Y aunque ella decía la verdad acerca de Pablo y de Silas, mis hermanos, y otros que había o iban con ellos, Pablo pues se molestó mucho, ¿no? Se enojó mucho con ella y echó de ella el espíritu en el nombre de Jesucristo. Entonces sus dueños se enojaron tanto, mis hermanos, porque habían perdido la fuente de toda ganancia, su fuente de toda ganancia. De tal manera que pues culparon a Pablo de estar dando falsas doctrinas y que iban en contra del imperio romano. Entonces los aprendieron, los atraparon a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, mis hermanos, de aquella región, alegando que eran judíos y defendían costumbres ilícitas en contra de los romanos. Y aunque Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, mis hermanos, ellos no discutieron y fueron desnudos, fueron golpeados y encarcelados. Usted imagínese esta imagen, ¿no? Golpeados y encarcelados. El carcelero, mis hermanos, habiendo recibido órdenes de cuidarles con diligencia, les pone en la celda, mis hermanos, de más adentro, la más profunda de la prisión. Y seguramente pues era un calabozo, ¿no?, donde los colocaron. Y no habría en ese lugar ninguna luz de noche y poca luz, quizá poca luz en el día, mis hermanos. Entonces se le daría poca importancia a la limpieza y a la ventilación de ese lugar. Ustedes imagínense ese lugar, ¿eh? Después de estar golpeados, después de haber sido maltratados, los llevan a ese lugar que era sucio, oscuro, no había ventilación y el olor, usted imagíneselo, cómo era, ¿no? El olor era horrible, mis hermanos. Entonces las espaldas de estos hombres habían sido azotadas, quedaban propensas esas heridas a las infecciones que podían ellos adquirir, ¿verdad? Porque por el lugar que estaba sucio. Ellos estaban amarrados, mis hermanos, en un cepo. ¿Usted sabe lo que es un cepo? Un cepo es un madero donde usted coloca los pies y las manos y están en una sola posición. La apertura de los pies era abrir los pies y atrapada entre dos maderos
los grilletes, y no podían moverse de ahí. Imagínense cómo iban a caminar, no se podían mover, ¿sí? Entonces eran amarrados y era una incomodidad física eso, mis hermanos. Entonces, sin poder cambiar, imagínense su postura, estos prisioneros estarían más incómodos por horas, mis hermanos, por horas, ahí estarían. Y es difícil imaginar un lugar tan terrible, ¿no lo cree? Y dice Hechos 16:29, vaya por favor ahí a leerlo. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, ¿verdad?, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Señor, queremos disponer este tiempo para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón para recibirla como tierra fértil, donde sabemos que tú darás en su tiempo fruto, al 30, 60, al 90 y al 100 por uno. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Instrúyenos con ella, Señor. Háblanos, redargúyanos. Y, Señor, ayúdame a que tu palabra sea expuesta como tú quieres que sea. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mire, mi hermano, para empezar, si usted ya ha leído el capítulo completo de este libro de los Hechos, el capítulo 16, en esta historia, mis hermanos, Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos, ¿sí?, una ciudad llamada Macedonia, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo saben? Siendo obedientes al Espíritu Santo, ¿sí? Eso usted lo va a encontrar en Hechos 16, versículos 6 al 9. Ahí usted lo encuentra, anótelo. Pero sin embargo, mis hermanos, Pablo y Silas, al estar haciendo la voluntad del Señor, estando en obediencia, Pablo y Silas, mis hermanos, ¿qué fue lo que les sucedió a ellos? ¿Qué fue lo que les pasó? Ellos fueron azotados y encarcelados. Eso lo encuentra ahí en Hechos 16, 23. ¿Sí? Y dice que en el 24, dice el versículo 24, rápidamente lo leemos, dice: el cual recibiendo este mandato, o sea el carcelero, dice el 23, después de haberles azotado mucho, fíjense, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual recibiendo este mandato, es decir el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, dice, Pablo y Silas se quejaban con Dios. ¿Eso dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, le reclamaban a Dios y le decían: ¿por qué a mí, Señor? ¿Eso dice las Escrituras? No, ¿verdad? Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Cantaban, mis hermanos. A pesar de que Pablo y Silas, mis hermanos, habían sido azotados, fíjense, habían sido arrestados, azotados, encarcelados por hacer el bien, porque ellos no estaban haciendo el mal, estaban haciendo el bien. Y Silas, mis hermanos, y Pablo, o Pablo y Silas, estaban llenos de gozo, mis hermanos, a pesar de. ¿Cuántos se llenan de gozo cuando están en medio de las pruebas? Levante su mano. Sí, qué bueno que no la levantó, porque le hubiera dicho que era mentiroso. Nadie nos gozamos en medio de las pruebas. La verdad, no nos gozamos. Pero dice la palabra de Dios que nos gocemos en medio de las pruebas, en medio de la tribulación. Que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren paciencia? Levante su mano el que quiera paciencia. Pues esperen las pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces Pablo y Silas, mis hermanos, ellos estaban llenos de gozo. Entonces ellos entonaron
alabanzas a Dios, glorificaron a Dios. Imagínense, parecía, mis hermanos, que nada los detendría de alabar a Dios. Si usted está en medio de una prueba difícil, ¿usted alaba a Dios? Yo le pregunto, hermano, ¿usted alaba a Dios cuando está en medio de las pruebas? Usted dice, gracias Señor, te adoro, te exalto por esta prueba tan difícil que estoy pasando. ¿Usted adora al Señor? Estos hombres adoraban al Señor. Y ellos, mis hermanos, habían ido a ese lugar con un propósito, porque el Espíritu Santo los envió ahí. Pablo tuvo una visión de que tenían que ir a ese lugar. Antes de todo eso, el Espíritu Santo les había estorbado porque ellos querían ir a tal lugar. Le dijo el Espíritu Santo, no, ahí no. Bueno, entonces acá, no, tampoco. Entonces se acostaron, se durmieron, y Pablo en una visión de noche tuvo un sueño donde alguien les decía que tenían que ir a Macedonia, a donde fueron. Y ellos entendieron de parte de Dios que ese era el lugar que tenían que ir a visitar. Era el lugar donde Dios los estaba enviando, mis hermanos. Inmediatamente después de que llegaron a ese lugar y comenzaron a hacer lo que estaban haciendo, que vemos en el versículo, en el capítulo 16, comenzaron a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Si tú te encuentras haciendo la voluntad de Dios, mi hermano, y vienen las pruebas, es porque el Señor tiene un propósito en eso. ¿Sí? Y Pablo y Silas lo entendían así. Ellos lo entendían así, mis hermanos. Pablo y Silas, mis hermanos, ellos estaban en la cárcel, habían sido azotados, los habían metido en el calabozo más profundo, y aún así ellos cantaban y alababan, oraban y alababan a Dios. Cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables, cualquiera, ¿sí o no? Cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables, pero el verdadero gozo, mis hermanos, viene solo desde dentro, y es un regalo, mis hermanos, disponible para los cristianos en todo momento. Si tú eres cristiano de verdad, genuino, tú tienes que tener gozo en todo momento, en la prueba, en la adversidad, en la alegría, en todo momento tienes que estar gozoso, ¿sí? En vez de maldecir a los hombres, estos hombres bendijeron a Dios, ¿sí? Y esta, mis hermanos, es una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Eso es lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Estaban adorando a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? Porque el Señor dijo que ya no sería en Jerusalén, que ya no sería en el monte Gerizim. Ahora estaban estos hombres ¿en dónde? En un calabozo, azotados, golpeados. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios. ¿Se fija? Y muchas veces, mis hermanos, al hacer la voluntad de Dios, también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles al hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque muchos piensan que por ser cristianos vamos a estar libres de dificultades. Pero ¿sabe qué? Eso no dijo el Señor, ¿verdad que no? No es así, mis hermanos. Por esta razón, quien predique esto, acércate a Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Quien predique esto, mis hermanos, ¿qué es? A ver otra vez, ¿un qué? Mentiroso. No se escuchó. El que diga eso, mi hermano, que si usted se acerca a Cristo y todos sus problemas se van a acabar, es un mentiroso. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Mire, vaya por favor dejando un apartado ahí. Vaya a Juan 16, verso 33, por favor. Y yo entiendo, mis hermanos, pues ¿quién quiere sufrir? Dígame. ¿Quién quiere sufrir? Yo creo que nadie quiere sufrir. Es por eso que esas iglesias mencionadas como pare de sufrir tiene tanto éxito. Y va la gente ahí, ¿verdad? Pero ya que les hubieron despelucado todo, se dan cuenta después, demasiado tarde, que no era el lugar. Pero mire lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Esa es una promesa, mis hermanos, dígalo. Diga conmigo, esta promesa es para mí.
A ver otra vez, esa promesa es para mí. Juan 16:33, vea lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengan paz. O sea, no se preocupen, tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces sí vamos a tener aflicciones, ¿verdad que sí? Pero el Señor prometió y dijo que confiemos, porque si Él ha vencido al mundo, mis hermanos, y si Él ha vencido al mundo, mis hermanos, nosotros somos más que vencedores. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, mis hermanos, con cepos en los pies, ¿sí? Sin embargo, tenían la paz de Cristo en sus corazones. ¿Se fija? Porque estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, no hay mayor gozo, mis hermanos, que obedecer la voluntad del Señor. Eso es lo que trae más gozo, alegría. Porque si tú no obedeces, cuando tú no obedeces al Señor, no hay paz. Estás intranquilo, ¿sí o no? Estás inquieto porque no estás obedeciendo al Señor, ¿sí? Y si Dios, por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta. Si Dios, mi hermano, le enviase a usted a un lugar y anticipadamente le hiciera ver o saber que seguir la visión que Él te está dando te costara la cárcel, la pregunta es, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Irías allá donde está mandando el Señor? Mira, te voy a mandar a aquel lugar, pero allá donde vas a ir, te van a dar unos azotes y te van a meter a la cárcel. ¿Usted qué haría, mi hermano? ¿Iría gozoso, verdad? Sí, yo sé que no. Mire, pocos continuarían. Muchos declinarían sobre eso. ¿Sí? Sin embargo, miles de cristianos, mis hermanos, hoy en día, en muchos lugares del mundo, ellos pagan con su libertad el precio de su fe, mientras usted está aquí sentado escuchando este mensaje. Hay muchos cristianos que están ahorita recibiendo sus azotes. En serio. Cualquiera diría que Dios no les envió, hablando de Pablo y Silas, ¿verdad? Cualquiera diría, no creo que Dios los haya enviado ahí, ¿verdad? Quizás esos hombres eran hombres idealistas intentando cambiar el mundo, arriesgándolo todo. ¿Sí? Y eso es lo que nos decían a nosotros cuando nos veníamos para acá a esta nación. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo de 20 años? ¿Cómo vas a dejar tu casa? Estás loco. No, tú, no, es más, en 6 meses vas a estar aquí, de regreso. Eso nos decían. Y han pasado 4 años y medio, hermanos, de que llegamos aquí. Entonces, muchos pensarían que estos hombres eran hombres idealistas, ¿no? Intentando cambiar al mundo, arriesgándolo todo. Y podríamos argumentar y razonar, mis hermanos, el por qué no era Dios que los había mandado. Eso nos la pasaríamos todo el tiempo. Y podríamos decir, no, yo no creo que haya sido Dios, ¿verdad? Quien dijo que fueran a esa ciudad para ser encerrados en una cárcel y tratados de una forma terrible. No lo creo que haya sido así. Porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Dios es amor, ciertamente. Pero Dios tiene planes. Sí, y Él es soberano. Pero Dios ama, mis hermanos, la obediencia de sus hijos. Y Pablo y Silas, mis hermanos, lo sabían muy bien. Así que mientras el Dios que los había llevado hasta allí actuaba, ellos hicieron lo que mejor sabían hacer. ¿Y qué fue lo mejor que ellos sabían hacer? Orar, alabar a Dios. Eso es lo mejor que sabían hacer. ¿Qué es lo mejor que usted sabe hacer, mi hermano? Orar, alabar. Eso es lo que usted debe de hacer siempre, en todo momento, mis hermanos. Amén. En medio de esta situación, ellos no se quejaron, mis hermanos. ¿Alguna vez usted se ha quejado por alguna situación que se le ha presentado? Ellos no se quejaron, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Yo cuando leía esto yo me preguntaba y decía, ¿qué estarían cantando Pablo y Silas? ¿Qué cantarían en ese momento? ¿Cuál sería el canto entonado en ese momento? ¿Usted se pudiera imaginar?
Quizá haya sido este canto, usted conoce este canto que dice: las cadenas que me ataban, rotas. ¿Conoce ese canto o no? El lazo del opresor no me alcanzará. Luego le seguía: no, me libró de esclavitud y me redimió. Luego viene el coro: no, Él es mi libertador. Yo creo que estaban cantando, bueno, yo me imagino, ¿no? No sé, quizás estaban cantando otra, ¿no? Fue la primera que se me vino a la mente, ¿no? Y luego ya dice el coro al final: en Él esperaré, en Él yo esperaré. Y luego, pero lo más tremendo, mis hermanos, mire, la Biblia no menciona qué es lo que estaban cantando. Menciona que estaban cantando himnos, ¿verdad? Y no menciona qué es lo que estaba cantando. Pero lo que sí dice, mis hermanos, es lo siguiente. Mire, vaya por favor ahí a 16, capítulo 16, en el versículo que estábamos. Dice que los presos los oían. Ellos estaban orando y estaban cantando, y los presos oían lo que ellos estaban cantando y lo que estaban orando, mis hermanos. Y ellos, yo me puedo imaginar que pudieron haber dicho: ¿qué sonido tan extraño era este? ¿Verdad? ¿Qué sonido tan extraño es ese? Podrían haber dicho ellos, ¿verdad? Oraciones y alabanzas a Dios a medianoche, en medio de una prisión brutal. Las paredes de esa prisión probablemente, mis hermanos, nunca habían escuchado tal sonido. Nunca. ¿Sí? Nunca antes la cárcel oscura y fría lució como esa noche, mis hermanos. Algunos presos no entendían lo que sucedía, pero la luz había llegado a aquel lugar de tinieblas, mis hermanos. Amén. Y nosotros, mis hermanos, debemos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y si aún hacía frío y estaba oscuro ese lugar, pero las canciones, mis hermanos, de Pablo y Silas parecían abrazarlos a todos, y el cielo mismo invadió la prisión. Imagínense qué tremendo, ¿no? Delincuentes fuertes y despiadados, tatuados y tuertos, acusados de delitos innombrables, sollozaban por primera vez. Eran tocados en su corazón por lo que estaban escuchando cantar y orar. Otros a lo mejor reían de gozo. De algo podían estar seguros estos presos, mis hermanos. Los nuevos presos eran muy diferentes a otros. Estaban llenos de vida, y el amor que desprendían sacudía la atmósfera, mis hermanos. Nosotros podemos impactar a otros con nuestra adoración, mis hermanos. Hay otros que pueden decir: tú te ves diferente. Y estos presos, mis hermanos, sabían que estos hombres que cantaban en ese calabozo habían sido maltratados con anterioridad. Lo sabían, porque estos mismos presos habían experimentado la misma situación desagradable. No crea que estaban en ese calabozo por lindos o bellos. Ese calabozo era el calabozo más profundo, donde llevaban a los presos más peligrosos, a los más tremendos. Es como las cárceles de aquí, mis hermanos. Hay cárceles o hay celdas especiales para reos o presos especiales, asesinos seriales, narcotraficantes, qué sé yo. Son celdas especiales donde hay más vigilancia, donde hay inclusive hay oscuridad. Mire, los que saben, no estoy muy bien informado de eso, pero al que acaban de atrapar hace poco allí en México, el Chapo Guzmán se llama, creo. Dicen que está en una de las cárceles más oscuras. Usted se puede imaginar día y noche encerrado en un lugar oscuro y no poder ver la luz. Imagínese cuando saquen a ese hombre a la luz, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a encandilar, ¿verdad? Se va a cegar. Imagínense, y esa es la misma situación en la que estaban Pablo y Silas. Y estos presos sabían, mis hermanos, porque la situación que habían sucedido con ellos, que habían sido maltratados, porque estos hombres habían tenido las mismas experiencias, la misma situación desagradable. Y eso fue lo más impactante para estos presos, mis hermanos, que estos hombres, a pesar de su condición y de estar en un lugar en el que estaban, a pesar de la condición en la que estaban pasando, mis hermanos, estos hombres cantaban, oraban
y se regocijaban en el Señor. Y eso fue lo que le impactó a los reos, a los presos, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, podemos impactar a otros con nuestra adoración. Y ya le dije que adoración no solamente es cantar, adoración es un estilo de vida. Amén. Por eso, mis hermanos, nuestra adoración entonces, como le decía, puede impactar a otros. Que lo que vivimos, cantamos, mis hermanos, y lo que cantamos, lo vivimos. Amén. Versículo 26 de Hechos 16. ¿Lo tiene? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mire, de repente, dice que de repente. Esta no fue una coincidencia, mis hermanos, fue una diosidencia. ¿Sí? Vino un terremoto inmediatamente, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese terremoto, mis hermanos, fue claramente algo sobrenatural. Fue sobrenatural, mis hermanos. No solo por el tiempo y el lugar, sino también porque se abrieron todas las puertas, mis hermanos, y las cadenas de todos los presos, sin excepción, comenzaron a caer de sus manos y de sus pies. ¿Qué tiene que ver el terremoto para que se suelten las cadenas? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Qué tiene que ver eso? Nada. ¿Sí? O sea, las cadenas se cayeron no por el terremoto, mis hermanos, sino que hubo una manifestación poderosa. ¿Sí? Las cadenas de todos los presos sin excepción comenzaron, mis hermanos, a caer de sus manos y de sus pies. Las puertas, cada una de ellas se abrieron de par en par. Qué tremendo, ¿no? Esa imagen, ¿no? Y de esta manera, esto nos enseña, mis hermanos, cómo la alabanza y la oración fueron armas poderosas, mis hermanos, en estos siervos obedientes, los cuales pudieron impactar, a ver, digan todos, impactar. Pudieron impactar la vida de muchos de estos hombres que se encontraban en ese lugar. Qué tremendo, ¿eh? Mire, vaya segunda carta de Corintios, dejando un apartado allí para leer algo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cuántos saben que nosotros no peleamos ni con espada ni con ejército, sino es con su espíritu? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, vaya ahí, segunda de Corintios 10:4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino ¿qué? Pero fíjense, nuestras armas no son carnales, ni un rifle, ni un arco con flecha, ni una bazooka, ni un tanque, nada de eso, mis hermanos. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso fue lo que aplicaron Pablo y Silas. Por eso Pablo escribió esto, mis hermanos, porque él sabía, porque él había experimentado esto, ¿sí? Y se abrieron las fortalezas. Y a pesar de que estos hombres estaban en cárceles, en la cárcel física, ¿verdad? Dios llevó a Pablo y a Silas, mis hermanos, a ese lugar para traer una verdadera libertad y salvación a esas almas. Ese era el propósito de Dios. A veces uno no lo entiende. Pablo y Silas fueron azotados, golpeados y encerrados allí. Pero ellos no se quejaron. Le dieron gracias a Dios y oraron y alabaron a Dios, de tal manera que los presos que oían comenzaron a sentir algo diferente. Se convirtieron, creyeron. Ese era el propósito de llevarlos Dios a ese lugar. Había gente necesitada de Él. Y nosotros debemos estar atentos, mis hermanos. A veces no entendemos los caminos por donde el Señor nos lleva. Pero al final de que una vez que hubo pasado todo, entendemos y decimos, ahora entiendo, Señor, ¿por qué me trajiste a ese lugar? Ahora entiendo por qué me llevaste a ese lugar. Ahora entiendo por qué me pasó esto y aquello.
Ahora entiendo, Señor. ¿Por qué tuve esa experiencia tan difícil? Ahora entiendo. Pero nunca debemos de renegar de Dios, mis hermanos. Porque tristemente hay personas que aún siendo cristianas, cuando vienen las tempestades, las pruebas difíciles en la vida, lo primero que hacen es reclamarle a Dios. Y no tenemos que reclamarle a Dios nada. Porque Él es el soberano. Él sabe lo que hace. Es lo que dice Isaías. Él hace lo que Él quiere. ¿Sí o no? Nosotros somos polvo en sus manos. Somos barro. Él es el alfarero. Él nos forma a la forma que Él quiere. ¿Sí? Y a veces nos duele. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Agarra el barro y para sacarle las impurezas ahí lo está, ¿no? Lo está moldeando, luego lo pone ¿no? en la rueca para darle la forma que Él quiere. Y si se desbarata y no le queda bien, lo vuelve otra vez a hacer bolitas así con los puños, ¿no? Y a veces así estamos nosotros. Y, ay, Señor, me duele. Aguante, mi hijo, aguante, le dice el Señor. ¿Verdad? No se queje. Glorifique al Señor en medio de la prueba. Muchas veces, mis hermanos, las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo a otros. Las experiencias que tú tienes en las adversidades, en las pruebas, es para que una vez que tú pasaste por ellas, tú puedas enseñarle a otros el camino, cómo pueden salir de eso. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque sabe una cosa, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio que hablará por nosotros. Regrese por favor a Hechos 16, versículo 27. Dice ahí: y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, imagínense, pues empezó a temblar todo, ¿no? Yo me imagino que el carcelero, mis hermanos, él a lo mejor alcanzaba a escuchar que Pablo y Silas estaban cantando. Y dijo, bueno, pues a ver si concilio el sueño. Y se durmió. Pero de repente empezó un terremoto. Y dice que despertando el carcelero, y luego pues yo creo que a lo mejor tenía mucho tiempo que no dormía bien, pero esos cantos lo arrullaron. Sintió paz en el corazón. Y durmió, ¿verdad? Y despertó el carcelero después de que hubo temblado, que hubo el terremoto, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, fíjense, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero, mis hermanos, iba a hacer esto por una buena razón, el acabar con su propia vida. Bajo las leyes y costumbres romanas, mis hermanos, los guardias que permitían escapar a los prisioneros recibían la pena de muerte de esos prisioneros que habían escapado. Entonces, si algunos de ellos eran reos de muerte, imagínense lo que le iba a tocar. Primero le iban a dar todos los azotes, todos los castigos que merecía, y al final le iban a llevar a la muerte. Y él pues ya sabía, por eso dijo, no, mejor aquí, adiós mundo cruel, ¿no? Y sabiendo esto, mis hermanos, el versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínense, qué tremendo, ¿eh? Pablo, mis hermanos, le aseguró al carcelero que ninguno había escapado. Él lo aseguró, ¿sí? Hubiera sido fácil para Pablo y Silas escapar pensando que Dios había provisto otra escapada milagrosa de la cárcel, ¿sí o no? Para ellos hubiera sido fácil. Mira, se abrió, mira, se me quitaron las cadenas, se abrieron las puertas. Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí, ¿sí o no? Pero para ellos la vida de los demás era importante. La vida de las demás personas era más importante, mis hermanos, que su propia libertad y su propia comodidad. ¿Se fija? O sea, eso, mis hermanos, es otra manera de adorar a Dios. Y es una forma de impactar a otros con nuestra adoración. Al no escapar, mis hermanos, Pablo y Silas, al no escapar, mostraron gran discernimiento a estos hombres, ¿sí? Las circunstancias de ese momento decían,
escapen. ¿Sí o no? Las circunstancias decían escapen, pero el amor les decía quédense por el bien de esta alma. ¿Cuál alma? El carcelero que se iba a matar, a suicidar. Ellos, mis hermanos, Pablo y Silas, ellos no seguían no se guiaban solo por las circunstancias, sino por el amor, ¿verdad? El amor que les provocaba, el amor que ellos tenían. ¿Sí? No se guiaban por las circunstancias. ¿Sí? Ellos se guiaban por lo que el amor les provocaba. El testimonio, mis hermanos, de estos dos varones de Dios fue tan grande, mis hermanos, que impactó la vida del carcelero. Primero, Pablo y Silas impactaron la vida de los presos, porque dice que los presos los oían. ¿Sí? Y ahora Pablo y Silas estaban impactando con su testimonio, ¿sí? Con su adoración, la vida de este carcelero, mis hermanos. Por lo tanto, este hombre sabía que ellos podían escapar. Eso lo sabía el carcelero, pero no lo hicieron. Y ese fue el testimonio, mis hermanos, que vio este carcelero en estos dos siervos de Dios, lo cual lo llevó a rendir su vida a Cristo y estar seguro que ellos predicaban la verdad. Lo que ellos cantaban, lo que ellos oraban era la verdad. Lo que ellos vivían era la verdad. Más bien lo que ellos oraban, lo que ellos cantaban era la verdad. ¿Por qué? Porque lo vivían. Y eso, mis hermanos, impacta. No impacta, la oración. Tú puedes orar muy bien. Puedes aventarte unas oraciones hasta de 3 horas. Impactar al mundo y oraciones bíblicas. Te puedes saber la Biblia del pe a pa. Puedes cantar muy hermoso. Pero si tu vida no es conforme a lo que oras y lo que cantas, no hay adoración, no hay impacto, no hay cambio en otros. Por eso, mi hermano, si tú oras, muy bonito, tienes que vivir lo que oras. Si tú cantas muy hermoso, tienes que vivir lo que tú cantas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tiene que ver. Y esto, mis hermanos, ese testimonio de estos hombres, de Pablo y de Silas, ese testimonio, mis hermanos, que vio este carcelero en ellos, ¿sí? De estos dos siervos, fue lo que lo llevó a rendir su vida a Cristo, ¿sí? Y estar seguro que ellos predicaban la verdad, debido que en ese preciso momento lo habían librado de quitarse la vida. Qué tremendo, ¿no? Mire, vaya Mateo, dejando un apartado ahí, pero vaya Mateo 5, verso 16, por favor. Mateo 5, verso 16. ¿Todo bien, hermanos? ¿Sí? Mateo 5, 16. Fíjese lo que dice ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿La luz de quién, mis hermanos? La luz de Cristo. Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más se lo voy a leer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esta manera, mis hermanos, la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para dar salvación, mis hermanos, al carcelero y a su familia, como veremos más adelante. Al igual que muchos, mis hermanos, de los que se encontraban en la ciudad de Filipos también, ¿sí? Miren, en conclusión, no estoy terminando, pero en conclusión con este punto, podemos decir que por nuestro testimonio podemos impactar la vida de otros para bien o para mal, ¿sí o no? Pero Pablo y Silas impactaron para bien, porque les estaba yendo mal, ¿sí o no? Les estaba yendo de la patada. Al principio todo parecía bien, ¿no? Pues se convirtió la muchacha, esta Lidia, la que vendía la púrpura, ¿verdad?
Se convirtió al cristianismo y luego sacó fuera un demonio de una sierva que estaba ahí profetizando o más bien adivinando, ¿verdad? Y todo parecía bien. Y luego de repente los meten a la cárcel, los azotan, los golpean, los meten al lugar más profundo y muchos ahí ya se hubieran desanimado. Ya ves, Señor, para eso me trajiste aquí. Para eso me trajiste. ¿Qué acaso yo no soy tu hijo? Algunos así reclaman. No oran, le reclaman a Dios. Tenemos que ser cuidadosos en cómo nos dirigimos con el Señor. Amén. Entonces, nuestro testimonio, mis hermanos, puede impactar a otros para bien o para mal. Y regresando por favor al libro de los Hechos, versículo 29, capítulo 16, versículo 29. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este guardia de la prisión, mis hermanos, temblando se postró. Y este postrarse, mis hermanos, mira, esto fue algo muy dramático, ¿no? Pero esta palabra se postró no es la que conocemos para adoración, no es esa. Este postrarse es caer sin fuerzas, mis hermanos, ante lo maravilloso del suceso. ¿Sí? Es como aquel que queda impactado, no sé, por ejemplo, un choque, ¿no? Hay gente que queda impactada en un choque y se tira al suelo, se postra, se tira al suelo del impacto que es, por decir algo, ¿no? Pero esto era el postrarse a los pies de ellos, no para adorarles, mis hermanos. ¿Sí? Porque Pablo y Silas no lo hubieran permitido. ¿Sí? Este hombre había sido más bien conmovido por el amor y la gracia, mis hermanos, demostrados por Pablo y Silas que por el terremoto. ¿Sí? También pudo haber sido el mismo guardia quizá que los azotó horas antes. ¿Sí? Imagínense, este mismo guardia era el que los había azotado. Y por eso también se impactó y dijo, pues ustedes sí son hombres de Dios. Ustedes sí de verdad viven lo que dicen. Y por eso es que se postró, no para adorarles, sino que así como, estoy maravillado. ¿Sí? Versículo 30. Y sacándolos, los sacó de la prisión y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero, mis hermanos, estaba tan impresionado por Pablo y Silas, por su testimonio, por el amor que le habían demostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente este carcelero quiso el tipo de vida de Pablo y de Silas que ellos tenían. Qué tremendo, ¿no? Y así es con Dios, mis hermanos. Quiere que sean nuestras vidas, Dios quiere que nuestras vidas, mis hermanos, sean imanes naturales que atraen a la gente hacia Él. Que nuestro cristianismo debe de hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos, mis hermanos. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos con Dios. El carcelero despertó asustado y se postró a los pies de Pablo y Silas, pidiendo desesperadamente conocer a ese Dios al que estaban alabando. ¿Sí? ¿Y cuándo fue la última vez? Yo te hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, yo quiero lo que tú tienes? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo eso? Oye, ¿sabes qué? Tú te ves diferente. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida impactó a otros? Si tu vida no está impactando a otros, mis hermanos, tenemos que pensar qué es lo que está pasando. A lo mejor estamos mezclados ya con el mundo otra vez. ¿Sí? Mire, les recomiendo la predicación de hoy del pastor Choy Olivares. ¿Sí? Nuestro mundo no es este hogar. No, ¿cómo se dice? Ciudadanos del cielo se llama la predicación. Se la recomiendo. De verdad. Está muy buena. Pero ¿cuándo fue la última vez, mis hermanos,
que nos dijeron, oye, yo quiero lo que tú tienes. Nuestra vida, mis hermanos, debe de ser de impacto y de testimonio para otros. ¿No lo cree? Miren, la prisión no era el mejor lugar, y menos para alguien cuyo único delito, mis hermanos, era amar a Jesús, así como tú y yo lo hacemos, ¿sí o no? Pero incluso en momentos en que nos parecen injustos o dolorosos y de gran prueba, tenemos la decisión, mis hermanos, de hundirnos o de adorar y alabar al único Dios digno, mis hermanos. No hay más que de dos opciones. En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, no hay más que de dos sopas, como decimos. O te hundes en tu dolor, en tu desesperanza, y ahí te quedas atrapado, o adoras y exaltas al único Dios digno de recibir toda la adoración. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:13, yo se lo leo, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando usted está afligido? Haga oración. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando. ¿Está alguno alegre? ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Cantando. Estaban orando y estaban cantando. Claro que les dolían los azotes que le daban, ¿sí o no? Duelen. La estaban pasando mal. Pero por eso oraron. Oraron para recibir la fortaleza del Señor. Y una vez que estuvieron fortalecidos en el Espíritu, cantaron al Señor. Por eso es que dice Santiago esto: si alguno de ustedes está afligido, haga oración. Usted está afligido, haga oración, para que esa aflicción se convierta en una fortaleza, que el Señor le fortalezca. Y una vez que usted está fortalecido, cante al Señor. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Versículo 31, por favor, de Hechos 16. ¿Lo tiene? Dice: ellos dijeron, porque el carcelero estaba preguntando, ¿qué debo hacer ¿verdad? Para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? La respuesta de Pablo, mis hermanos, al guardia de la prisión, es una afirmación clásica de la esencia del evangelio, mis hermanos. Esta es salvación que viene solo por gracia, recibida por fe. Amén. Algunos se han preocupado que la invitación de Pablo para la salvación aquí es demasiado fácil y promueve una fe demasiado fácil o una gracia barata. Otros se niegan a predicar sobre el arrepentimiento diciendo que este texto dice que no es necesario. Pero mire, algunos piensan que con el simple hecho de que usted crea en Jesucristo, su familia va a ser salva, como vamos a ver enseguida. Pero eso es una falacia, mis hermanos. La salvación es individual, ¿sí o no? No es de que si yo ya creí en Jesucristo, ya toda mi familia también es salva. No, cada uno tiene que creer y tener su propia convicción, ¿cierto? Entonces muchos es lo que hacen llamados y a ver, levante su mano, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Sí? Y crea en el Señor y usted va a ser salvo y toda su casa. Y ya, pero no, tiene que haber una convicción, ¿sí o no? Pablo nunca llamó específicamente al guardia de la prisión al arrepentimiento porque él ya se había arrepentido, ¿sí o no? Podemos ver ese arrepentimiento, mis hermanos, del carcelero, porque él se postró temblando en la idea total de la palabra de creer, de la palabra pistis, que significa confiar, que significa creer en o aferrarse a, en la orden de creer en el Señor Jesucristo. Y en el caso del carcelero filipense, mis hermanos, Pablo no lo envió a consejería, ¿verdad que no? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Mira, tienes que ir a consejería. No le dijo eso, ¿verdad?
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mira, tienes que recibir una plática teológica. ¿Le dijo eso? No discutió nada de esas cosas, ¿verdad? Con el carcelero. No habló sobre sacramentos. Él guió a este hombre, obviamente, arrepentido. ¿A dónde lo guió? A la fe en Cristo Jesús. En creer en Cristo Jesús. ¿Sí? No el arrepentimiento, porque este hombre ya estaba arrepentido. Ahora tenía que creer en Jesús. Amén. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Y esta parece ser una promesa, como les decía, ¿verdad? Específica para este carcelero filipense. ¿Sí? Eso no es una teología, no es una doctrina, mis hermanos. ¿Sí? No es una doctrina, porque muchos de este pasaje hacen una doctrina. Cree tú y toda tu casa será salva. Y esa no es la doctrina, mis hermanos. Esta era una promesa para este carcelero en específico. ¿Cuántos dicen amén? Y esta era una promesa, ¿verdad? Solamente para este carcelero, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mis hermanos. Pablo le dijo al carcelero que su familia creería en Jesús tal como él lo hizo. Amén. Y esta fue una promesa hecha, mis hermanos, específicamente para este guardia de la prisión. ¿Sí? Pero es una promesa, mis hermanos, que el Espíritu Santo puede hacer viva para nosotros, ayudándonos a confiar en Él para la salvación de nuestras familias. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso no significa, mi hermano, mi hermana, que tu familia será automáticamente salva cuando tú creas. No. La salvación, como le decía, es individual y cada uno tendrá que buscarla. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la familia del carcelero no fue salva solamente porque él lo fue, mis hermanos. Pablo fue y habló la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Vea el versículo 32 de Hechos 16. ¿Lo tiene? Dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién le hablaron la palabra del Señor? A la familia del carcelero, ¿verdad? Y al carcelero también. Y todos los que estaban en su casa, a todos ellos les hablaron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para que la gente crea? Hablar la palabra. Primeramente vamos a impactar a otros con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida. Y luego van a llegar, oye, yo quiero lo que tú tienes. Ah, mira, ven. Entonces ahí tú comienzas a hablar la palabra. Amén. La gente no se convierte nada más porque te vio. O sea, ese es el primer impacto, ¿no? Pero ellos se convierten y creen cuando oyen. Porque ¿cómo viene la fe, mis hermanos? Por oír la palabra. Por eso viene la fe. Amén. Entonces todos fueron salvados porque todos confiaron, mis hermanos, en la palabra de Dios y en Jesús revelado a nosotros a través de la palabra. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28:17? Fíjese lo que dijo Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que enseñar la palabra. Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 33, mis hermanos, de Hechos 16. Ya casi terminamos. Dice, y él, ¿verdad? El carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Les lavó las heridas, mis hermanos. El mismo carcelero que los había castigado, ahora cuidaba de Pablo y de Silas, mis hermanos, lavando sus heridas y alimentándolos. Es decir, les puso la mesa. Qué tremendo es eso, ¿eh? Esto demuestra, mis hermanos, lo arrepentido que estaba ya el carcelero, mis hermanos.
y que ya su arrepentimiento era genuino. O sea, porque ya estaba mostrando el amor, mis hermanos. El amor que Cristo había derramado sobre de él, lo estaba también demostrando estaba correspondiendo a Pablo y a Silas, mis hermanos. Amén. ¿Y sabe una cosa? Existe una ley que es infalible, mis hermanos. La ley de la siembra y la cosecha. ¿La ha escuchado? ¿Sí? Lo que siembras, cosechas, ¿verdad? Vaya a Gálatas, por favor, rápidamente, dejando un apartado ahí, y ahorita continuamos leyendo ese versículo 33. Vaya a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Y vamos a leer hasta el 10. Gálatas 6, 7, para ver esto de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Lo tiene? Gálatas 6, versículo 7. ¿Listo? Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Sí? Versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ya ve? ¿Usted ya se cansó de hacer el bien? No se canse de hacer el bien. No, es que yo hago el bien y los demás me pagan mal. No se canse. No se canse. ¿Sí? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, mis hermanos, nuestras acciones tienen consecuencias naturales. ¿Sí? El mundo funciona, mis hermanos, bajo la ley causa y efecto. ¿Sí o no? No hay manera de evitarlo, mis hermanos. Amén. Y cada vez que elegimos una acción, también elegimos las consecuencias de esa acción. Amén. Así que si tú siembras en la carne vas a cosechar. Pero si siembras en el Espíritu vas a cosechar. Lo que siembras, cosechas. Pablo y Silas sembraron en el carcelero amor y estaban recibiendo la respuesta a lo que ellos habían sembrado. El carcelero les estaba con el mismo trato que el carcelero recibió de parte de ellos, aún a pesar de las circunstancias. El carcelero les lavó las heridas, los curó. Y continúa diciendo el versículo 33. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué fue lo que nos mandó a hacer Jesucristo que leímos hace un momento? Que bautizar. Y él se bautizó. El carcelero con todos los suyos. A lo mejor ahí no había un lago, no había un río, pero consiguieron una ¿cómo se llama? ¿Un qué? Un barril. Un barril. No, bueno, un barril o algo así donde podían sumergirse, ¿verdad? Y ser bautizados, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? No es un barril, es una tina. Una tina. Sí, una tina. También un barril, hermano, ¿cómo no? Lo sumerge y lo saca de ahí, ¿no? El barril del Chavo, dicen. Pero dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos se bautizaron, mis hermanos. Todos fueron impactados de tal manera que dijeron, yo también quiero. Yo también quiero. El carcelero y toda su familia, mis hermanos, no vieron razón para retrasar el bautizo. ¿Cuándo se van a bautizar? Anótese. Ellos fueron bautizados esa misma noche y todo esto comenzó alrededor de la medianoche, mis hermanos. Toda esta situación comenzó a la medianoche. Imagínense la revolución. No durmieron en ese día. Toda su familia fue bautizada a esa hora de la madrugada. Y yo había explicado eso cuando dimos el estudio del libro de los Hechos, porque muchos se preguntan, ¿pero cómo su familia? Mira, los carceleros en Roma tenían permitido por su trabajo vivir con su familia en la misma cárcel. Tenían casas ahí especiales para ellos. Por eso es que todo este suceso se dio así, ¿sí?
Versículo 34, mis hermanos, ya estamos por terminar. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Y creer en Dios, mis hermanos, trae un regocijo. ¿A poco usted no se regocija de haber creído en Dios? De haberle creído a Dios. Y este hombre fue llevado de un miedo suicida a un gozo abundante en tan solo unos minutos, mis hermanos. El Espíritu Santo usó las valientes alabanzas, la oración y la adoración de Pablo y Silas en su terrible adversidad. Y vean lo que dice Romanos 15:13. Si no, yo se lo leo. Dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y al amanecer, mis hermanos, todo eso sucedió en la noche. Y al amanecer, Pablo y Silas fueron liberados, fueron puestos en libertad y continuaron predicando, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, ¿cómo debemos aplicar estas lecciones a nuestra vida, mis hermanos? Hay muchas lecciones que aprender de Pablo y Silas en prisión, mis hermanos, y son aplicables a nuestra vida cristiana hoy. La primera, todo está bien. La primera es, cuando estamos sufriendo en una mala situación, nuestro instinto es escapar. No queremos experimentar dolor ni podemos salir de él, ¿verdad? Pero nuestra alabanza, mis hermanos, en tiempos de problemas debe de ser genuina, por lo que hacemos, sabiendo que Él permite el sufrimiento por nuestro bien, ¿sí? Lo permite por nuestro bien y el bien de los demás. Amén. Entonces, número 1, las 4 lecciones, ¿cómo podemos aplicarla? Que podemos aprender, ¿no? Y que podemos aplicarlas. Ellos, mis hermanos, alabaron a Dios mientras estaban en la cárcel, ¿sí? Y aunque habían sido golpeados, echados en la cárcel con grilletes, mis hermanos, en los pies, los amarraron de pies y de manos, ellos cantaban himnos y oraban. Y su alabanza, mis hermanos, en esa tan mala situación, hizo que los que lo rodeaban se dieran cuenta y los escucharan, ¿sí? Y también impactó esto a otros. Número 2, su alabanza no solo les ayudó a ellos, sino también a quienes lo escucharon. Un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. 3, lo que no hicieron, mis hermanos, fue importante. La ley romana quería que los carceleros asumieran responsabilidad personal por los prisioneros. Y si Pablo y Silas y otros prisioneros hubieran escapado, cuando sus cadenas se soltaron, el carcelero posiblemente habría sido ejecutado, mis hermanos. Y al no escapar, salvaron la vida del carcelero. Y nosotros, mis hermanos, con nuestra adoración podemos impactar a otros. Amén. Su ejemplo de Pablo y Silas cambió las vidas de otros eternamente. Pablo y Silas, mis hermanos, optaron por permanecer en la difícil circunstancia en la que se encontraban, porque ellos estaban en una prisión, cuando podrían haber escapado fácilmente del sufrimiento, ¿sí o no? Nosotros también podemos escapar del sufrimiento, fácilmente. Si Dios nos pone una prueba, nosotros podemos escapar y podemos truncar el plan que Dios o el propósito que Dios ya tenía para nuestras vidas. Y ese ejemplo hizo que el carcelero, mis hermanos, se diera cuenta de que había algo diferente en ellos y quería todo lo que ellos tenían. Por lo tanto, mis hermanos, impactaremos a otros con nuestra vida de adoración. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a orar. Oh, gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, a ti. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, eres verdadero, Señor. No hay nada que se compare a tu poder, a tu majestad, Señor.
Queremos, Padre, en esta misma hora, en este mismo momento, queremos adorarte a ti, Señor. Queremos en esta enseñanza, Señor, que hemos recibido, queremos ser como Pablo y Silas, mis hermanos. Deseemos ser como ellos. Y Señor, nosotros queremos ser como Pablo y Silas. Que ellos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de recibir golpes y estar en la cárcel más oscura y sucia, ellos no se quejaron. Ellos, al contrario, se gozaron, porque ellos sabían que Dios tenía un plan con ellos, y que si Dios había permitido esos azotes era porque Dios así lo quería. Y a veces nosotros en nuestras vidas se presentan circunstancias difíciles, circunstancias adversas que no entendemos en el momento. Pero lo único que yo te quiero decir, hermano, es: no te quejes por la circunstancia o la situación que tú estés viviendo en este momento. No te quejes. Dale gracias a Dios por lo que Él permite en tu vida. Porque lo que Dios permite, si tú eres hijo, es por un propósito que a lo mejor en este momento tú no lo entiendes, pero lo entenderás algún día. Y cuando haya llegado ese entendimiento, tú darás gracias al Señor. Por eso decía Santiago: si alguno está triste, si alguno está pasando por aflicción, ore al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en momentos de aflicción. En lugar de quejarnos, en lugar de llorar, debemos de orar al Señor, para que entonces pueda venir el gozo. Y una vez que haya venido el gozo, nosotros podamos cantar alabanzas, tal y como lo hizo Pablo y Silas en ese calabozo, en medio de esa situación adversa. Pablo y Silas cantaron y oraron y cantaron, porque su gozo estaba en el Señor, porque el gozo del Señor era su fortaleza. Y nosotros queremos gozarnos en ti, Señor, en todo momento, en toda circunstancia. No queremos quejarnos ya más, Señor. Ya no queremos ser quejumbrosos. Queremos gozarnos. Queremos deleitarnos en todo momento en tu presencia, sabiendo que aún estas cosas tú las permites para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Y queremos, Señor, que cuando nosotros estemos orando y alabando tu nombre, que otros puedan ser impactados con lo que nosotros hacemos. Que cuando estamos pasando esas circunstancias, ellos puedan ver y decir: oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no estás triste? ¿Por qué no estás quejumbroso? Y que nosotros podamos decirles: ¿sabes por qué? Porque yo tengo un Dios, y quien derrama de su paz. Porque Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y yo descanso en esa paz. Y que ellos puedan decir: yo quiero lo que tú tienes. Poderlos acercar al Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas de adoración impacten a otros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.